Entonces, tema de generación de residuos, tema de subutilización de recursos, temas de desechables, de fallas programadas, entonces todo eso tiene que ver con el estado actual de los recursos, ¿cierto? Y nos va a hablar de la disponibilidad de recursos que tenemos. Listo. Entonces, digamos, todo ese tema de la creciente población humana, del deseo de expandir crecimientos económicos, ha traído como a temas de conversaciones de la comunidad mundial el tema de sostenibilidad, ¿cierto? El poder estar hoy, pero poder que nuestros tataranietos todavía estén pues como habitando. Y se ha traído este tema de sostenibilidad en discusiones económicas, en discusiones políticas, en discusiones ambientales, ¿cierto? La mayoría de las discusiones de sostenibilidad entonces tienen que ver en cómo se está utilizando el capital natural. Cuando nosotros empezamos a hablar de capital natural, estamos hablando de recursos naturales, del conjunto de recursos naturales, cómo se utiliza el agua, cómo se utiliza el suelo, cómo se utilizan las maderas, cómo se utilizan los bosques, cómo se utilizan los nutrientes. Entonces, el cómo se utiliza todo este recurso, entonces lo que nos va a hablar es como el foco, ¿cierto? En torno a lo que se está hablando de sostenibilidad ambiental. Todos estos recursos, pues nosotros los hacemos usos pues, para nuestras necesidades esenciales y para satisfacer pues como nuestras diferentes demandas como tal. Para nosotros hablar de que un recurso es sostenible, la tasa a la cual se utiliza el recurso, la tasa a la cual nosotros explotamos ese recurso, consumimos ese recurso, lo utilizamos, debe ser menor a la tasa a la cual se suministra, se repone, se reabastece ese recurso, se regenera ese recurso, ¿cierto? Cuando uno habla de que el recurso es renovable, ¿cierto? Y de que el recurso va a ser sostenible es porque él se regenera más rápido de lo que nosotros lo utilizamos. Hay recursos que pueden que sí, que uno que no se regeneren, otro que sí se regeneran, pero que la tasa de regeneración es tan chiquita que en relación con la que lo utilizamos, que los tratan como recursos no renovables. Aquí que encontramos, por ejemplo, tema de carbón, tema de petróleo, tema de gas natural, ¿cierto? Entonces, digamos que esos recursos, ellos sí se regeneran, esas son acumulaciones que se van creando en los subsuelos, ¿cierto? Por ejemplo, pero esas acumulaciones son de millones de años y nosotros con una economía que se basa en estos combustibles, pues nos los sacamos mucho más rápido de lo que ellos se pueden regenerar. Entonces estos recursos que no son sostenibles, ¿cierto? Que no se renuevan más rápido de lo que nosotros lo utilizamos, es lo que llamamos recursos no renovables. Entonces, cada que lo vamos utilizando, su cantidad va disminuyendo como tal. ¿Esa parte quedó clara? Sí, profe. Listo, entonces hablamos de recursos renovables y hablamos de recursos no renovables, hablamos de cómo se utiliza el capital natural y hablamos de que un recurso es sostenible si yo me lo consumo menos de lo que él es capaz de regenerarse. Listo. Entonces les decía que este tema de sostenibilidad es un tema que se pone sobre la mesa a nivel mundial. En el 2015 en septiembre del 2015, entonces líderes mundiales se reunieron, adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar temas de pobreza, para proteger el planeta, para asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Ellos tenían entonces, se identifican cuáles son los actores en el desarrollo sostenible. Entonces se hablan de entes gubernamentales, se habla de la sociedad civil, se habla de los sectores privados y se habla de las personas.
Entonces, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con el fin de la pobreza, con el hambre cero, con la salud y el bienestar, con educación de calidad, con igualdad de género, con agua limpia y saneamiento, con energía asequible y no contaminante. Esto es muy importante porque se tienen que trabajar en otras formas de energía. Nosotros, la industria y todo lo tenemos a base de petróleo, ¿cierto? Y como es un recurso no renovable, entonces si él se acaba, entonces nosotros no tendríamos movilidad, no tendríamos cómo mover las industrias, no tendríamos la parte de ciencia y tecnología, ¿cierto? Entonces digamos que hay que migrar a otras tecnologías antes de que se acaben, porque si no se acaba también la economía como la conocemos. Hablamos de trabajo decente y crecimiento económico, se habla de infraestructura e innovación, de reducción de desigualdades, de ciudades y comunidades sostenibles, de consumo responsables, de acción por el clima. Entonces, por ejemplo, acá se ubica muy importante todo el tema de agricultura y cómo puede ayudar a mitigar esos efectos de cambio climático o a acelerar esos efectos de cambio climático. Hablamos de vida submarina, de vida de ecosistemas terrestres, de paz instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, listo. Entonces, simplemente con esto, entonces sepan que existen, sepan que están bajo una agenda a nivel, pues, como mundial y que los gobiernos como que tienen que ir propendiendo a que estos objetivos de desarrollo se cumplan para pues como poder cumplir con los compromisos que se adquieren de forma internacional, ¿cierto? Bueno, Adelante. Profesora, pero esa agenda está para el 2030, ¿cierto? Sí, está para el ma- 2030. más allá de lo bonito que suena, ¿crees que se cumple? Pues mira, la otra clase vamos a ver un poquito de los avances. Hay gobiernos que van avanzados, hay gobiernos que no van avanzados. Yo lo que no sé, ¿cierto? Y voy a averiguar y si alguno de ustedes mira, es qué pasa cuando un gobierno entonces no va a cumplir. Pues me imagino que hay una presión internacional y uno escucha pues que se reunieron y hubo presión internacional porque no se avanza y pues se van rompiendo como acuerdos. Hay que mirar a ver si hay como ciertos tipos de sanciones. Pero lo importante es que ya es un tema que se trata, por ejemplo, a nivel académico. ¿Cierto? Antes estos temas de pronto no se trataban tan fuertes a nivel académico, entonces ya empiezan en la agenda académica, ya empiezan en los proyectos de investigación, ya hay recursos que cuando uno empieza a ver, por ejemplo, temas de convocatorias, entonces se convocan como a temas de trabajos que vayan propendiendo pues por el cumplir esos objetivos, pero pues yo creo que es ideal de pronto para el 2030 y al menos pues aquí en Colombia no lo vamos a ver, pero bueno, ahí se va, que se sepan pues que está en la agenda mundial y que hay como una presión internacional por la que se puede hacer como un poquito de presión. Yo creo que mi emprendimiento cumple con 16 de los 17, profesora. Sí, bueno. Sí. Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar el tema de captación de recursos, ¿cierto? Que uno necesita recursos, cuáles son las convocatorias internacionales, por ejemplo, que empiezan a aparecer eh, eh, como pues para uno acceder, muchas veces todas van direccionadas a cumplir estos objetivos. Entonces, pues, si en algún momento necesitas un tema de captación de recursos, para que vayas mirando porque salen como muchas convocatorias. Y digamos que son los proyectos, los emprendimientos de los que se está hablando y de los que van a mandar la parada. Entonces, puede que digamos, nosotros estamos bajo un esquema de producción un poquito diferente, entonces hay veces cuando uno habla de temas de sostenibilidad, de temas de producción limpia, como, ay, qué bonita, ¿cierto? Pero no, pues es un tema por el que se está trabajando, por el que se está trabajando a nivel mundial y hay gente muy avanzada y posiblemente
si no estamos en esa misma línea, seamos nosotros los que nos estamos quedando. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿usted cree en la economía circular? ¿Por qué no Claro. sale eso por bueno? Pues si quieren, más bien dedicamos como cuando veamos el tema de agroecología, miramos el tema de economía circular, pero va muy ligado como a esa poca generación de residuos, que todo recircula un poquito, ¿cierto? Entonces, que no hay tantos desechos, sino que vuelven a entrar como subproductos. Es como un poquito así, pero entonces eso sí lo dejamos tema más adelante, la voy a anotar por acá para dedicarle como un ratico.